Bueno, bienvenidos todos otra vez. Vamos a orar antes de continuar con el estudio. Padre, bueno, gracias damos porque solo tú eres Dios y fuera de ti no hay más. Gracias damos, Padre, por tu palabra, a la cual podemos acercarnos ahora y recibir instrucción a través de ella. Gracias, Padre, por la vida de cada uno aquí, por aquellos que no pudieron llegar, por aquellos con quienes tu palabra es compartida, Señor, para que sus corazones no se resistan más a la voz del Evangelio, sino que puedan rendirse a Cristo hoy para el bien de sus almas. Gracias, Padre, porque podemos disfrutar de este tiempo juntos y sobre todo porque podemos disfrutar de la guía de tu Espíritu, de, de quien rogamos, Señor, o por quien rogamos para que lo uses, para que a través de él las verdades de tu palabra sean aplicadas a nuestro corazón, para que surta en nosotros el efecto que tú deseas y podamos parecernos más a Cristo y ser luz en este mundo de tinieblas. A ti damos las gracias, damos la gloria y la honra porque solo a ti pertenece y lo hacemos por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, vamos a volver entonces a Hechos, ¿cierto? Estábamos en Hechos, capítulo 2, Hechos capítulo 2. Verso 41. Del 40 podemos leer. Y Pedro, dice Hechos 2:40, Hechos capítulo 2, versículo 40. Dice, y Pedro con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían todas las cosas en común y vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Que el Señor nos bendiga por medio de su palabra. Estuvimos entonces la última vez, la semana pasada, revisando algunas cosas que este texto nos dice acerca de la iglesia. A ver si recordamos algunas, ¿no? ¿Qué fue lo primero que dijimos? Que este texto nos habla acerca de la iglesia, que son personas, dice almas, los que. Entonces la iglesia son personas, no edificaciones. Las edificaciones se llaman templos, capillas, no sé, santuarios, como quieran colocarle. Pero la iglesia son las personas. La iglesia es el conjunto de personas, no los edificios o los recintos. Vimos también que estas personas son añadidas por causa de haber recibido la palabra. Y recibir la palabra tiene que ver con ejercitar su fe en el mensaje. Creyeron a lo que Pedro les dijo acerca de la persona de Jesús. Reconocieron que lo que Pedro era verdad. Reconocieron que estaban perdidos frente a la verdad que Pedro comunicaba. Y le dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Y Pedro les dice en el versículo 38, arrepiéntanse
arrepiéntanse. Ellos creyeron, ellos recibieron la palabra. Entonces, estas personas que hacen parte de la iglesia son personas que han puesto su fe en Cristo a través del llamado del Evangelio. Y creo que ahí quedamos, ¿cierto? Nos dijimos que, ¿cómo? Eso. Lo tercero que dijimos es que ser parte de la iglesia no es un proceso, es un momento, es un traslado, según lo relata otra parte de la Escritura. Somos trasladados de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, de la muerte al reino de vida en Cristo. Crecer y desarrollarse, bueno, eso es otra historia, pero para pertenecer a la iglesia no hay que, como en la universidad, hacer un proceso, ¿no? Y entonces luego te gradúas y ahí sí perteneces a la iglesia. No, lo que la Biblia dice es que para pertenecer a la iglesia es necesaria la fe en Cristo Jesús, el arrepentimiento de los pecados con la fe puesta en Cristo, y entonces con base en esa fe el Señor nos traslada, nos saca de la pudredumbre y nos trae a su misma presencia. Ahí mismo en esa parte donde analizábamos esto, perdón, dice entonces los que habían recibido su palabra, ahí mencionamos esto en término pasado, fueron hechos parte de la iglesia en ese momento. Pero hay una cosa ligada al versículo 39 que también nos deja ver aquí algo acerca de la iglesia. En otros pasajes lo vamos a ver con más claridad más adelante, pero aquí hay una conexión y no quería dejarla pasar. Dice el versículo 39, el 38. Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. ¿Y qué? Y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué traigo esta conexión? Porque es lo que está pasando. Estos primeros discípulos, ¿por qué todo este alboroto alrededor? Porque el Espíritu Santo vino sobre estos discípulos y vino para hacer morada y para quedarse con ellos como el Señor les había prometido, cosa que leemos en el Evangelio de Juan. Entonces, una cosa que está implícita aquí en esto es que los que hacen parte de la iglesia, los que son iglesia, son receptáculos, son morada del Espíritu Santo. Eso lo confirma Pablo allá en la carta a los Corintios, bueno, más específicamente cuando dice, hablándole a los Corintios: ¿o acaso no saben que sus cuerpos no son de ustedes, sino que por el contrario, son templos donde el Espíritu de Dios mora y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Entonces, aquí está esta conexión. Los discípulos han recibido el Espíritu Santo y Pedro llama a los hombres al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que también sean partícipes de la promesa del Espíritu Santo, versículo 39, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos y para tantos como el Señor nuestro Dios llame. O sea, para todos aquellos que son llamados a través de la palabra del Evangelio. El Espíritu Santo es parte de las bendiciones, como se mencionaba ahorita, y de la promesa que Dios otorga a los que confían en Él. Entonces, una cosa que vemos aquí es que el factor vinculante de la iglesia es el Espíritu Santo, lo que permite que la iglesia sea iglesia y que las personas estén unidas en este grupo es el Espíritu Santo, al tiempo que el Espíritu mora en ellos. Luego dice, siguiendo adelante, recuerden que si hay preguntas en algún momento, las echan en el buzón, las pueden hacer. No sé si las vamos a responder, pero las pueden hacer de todas formas. Luego dice que los que habían recibido su palabra fueron ¿qué? Fueron bautizados primero, ya iremos a la otra parte, pero primero fueron bautizados en el versículo
38 se les dice arrepiéntanse y bautícense, y aquí una vez creyeron, entonces se bautizaron también. Valga el momento, la oportunidad será para recordar, decir, afirmar, anunciar, dar a conocer que no se presenta el bautismo como requisito para la salvación. Y hago la claridad porque es donde quiero enfatizar ahora. El bautismo es una señal, una identificación pública y de alguna manera una representación externa de lo que se supone pasó internamente. Digo se supone en el buen sentido, ¿no? O sea, sino que uno no lo sabe, uno no lo ve, pero cuando una persona quiere bautizarse es porque previamente ha recibido la palabra, como leemos aquí en el versículo 43, entonces, de 41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Hay que recibir la palabra primero. Pedro dice que hay que recibir con mansedumbre la palabra implantada. Pero ¿a dónde vamos con este énfasis? ¿O qué es otra cosa que nos dice la iglesia? Bueno, nos dice que la iglesia tiene prácticas, tiene costumbres, la llamamos ordenanzas, es la palabra más común que usamos, o en teología es la palabra más común que se encuentra, ¿no? Tiene ordenanzas. ¿Pero qué son? Son prácticas, son costumbres propias de la iglesia. Y usualmente, ¿qué hacen la costumbre y los hábitos en una persona? ¿Qué proveen? ¿Qué producen los hábitos, las costumbres de alguien? ¿Dónde quedan vinculados todos esos hábitos o costumbres que una persona pudiera tener? ¿Está muy enredada la pregunta? Sí, bueno, muy abierta, bueno, está bien. Entonces, eliminemos la pregunta. Con identidad, no, pero Martín la cogió, mira. Ah, fue ella. Identidad. Eso, o sea, generan una imagen reconocible. Entonces, el que madruga a mediodía, entonces todo el mundo lo reconoce porque ese es su hábito, no porque un día se levantó a mediodía. ¿Me hago entender? Sino porque recurrentemente, todos los días, bueno, todos los días no, regularmente se levanta a mediodía, a veces a las 2 de la tarde, pero usualmente a mediodía cuando madruga, ¿no? Entonces lo reconocemos por las costumbres, por los hábitos. Bueno, las prácticas y las costumbres de la iglesia tienen un fin similar. Pretenden identificar a la iglesia. Pretenden generar una imagen a través de la cual la iglesia pueda ser reconocida. De manera que la práctica entonces ya no es un mero acto, sino que es parte de lo que se es. ¿Sí me hago entender con eso o no? De todas maneras, lo voy a repetir un poquito, o lo voy a ampliar o ilustrar, no sé. Es decir, volvamos al caso del madrugador a mediodía, ¿no? O sea, más que levantarse tarde, pues estamos suponiendo que es que no se acuesta a las 6 de la mañana porque trasnochó, no, ¿cierto? Supongamos que se acuesta a las 7 de la noche y se levanta a mediodía, ¿ya? Eso se le nota, o sea, una persona que anda con pereza, que como, sí me explico, o sea, no es tanto que es algo que él hace, sino que ya eso está bien adentro, en sus fibras, en su ser, ¿cierto? Entonces le proponen algo y no, mejor me voy a dormir, porque no piensa en otra cosa, porque no le satisface otra cosa, porque en dirección de eso va. ¿Por qué hago este énfasis o esta nota aquí? Porque lamentablemente en el tiempo la identidad de la iglesia, o la identidad de la iglesia no. La iglesia ha creído, y cuando digo iglesia digo en términos muy, muy generales, la iglesia ha creído que hacer ciertas cosas esencialmente la definen. Y así debería ser. Pero por ejemplo el pasaje de Isaías que se nos leyó ahorita, el pueblo de Israel hacía sacrificios.
Pero ¿y qué pasaba con esos sacrificios? Dios no los quería. Dios estaba ya fastidiado de eso, dice en otro lugar. Bueno, en varios otros lugares. El Señor ya estaba hasta la coronilla de tanto animal. Y dice, pero ¿por qué? Si eso es lo que tú quieres. Porque como bien dice Isaías también, en el acto hacía falta una parte bien importante, la parte crítica, la parte fundamental, ¿que era cuál? El arrepentimiento, el corazón. Traía el animal porque, esto es lo que es y tenga y sacrifíquelo y sale y mi pedazo para comérmelo y chao. Pero no había un corazón que realmente reconocía que necesitaba la gracia de Dios, no había un corazón que reconocía que estaba en peligro delante de Dios y que este sacrificio podría aplacar la ira de Dios, proveerle perdón, mantener en comunión con Dios. No había absolutamente nada de ese valor. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces la vida de la iglesia, con la vida de la iglesia sucede lo mismo. La iglesia cree que porque hace ciertas cosas es la superiglesia. Porque no, nosotros cumplimos con hacer X cosa. Pero si el corazón no está, si lo que es importante no hace parte de eso, muy probablemente podamos caer en la misma situación del pueblo de Israel, donde tenemos muchas cosas para ofrecer, pero donde Dios dice, la verdad yo no quiero nada de eso. De hecho, si ustedes leen en Mateo, encontrarán varias veces que el Señor le dice a los fariseos, ¿saben qué? Van a estudiar más bien. Agarren su Biblia y miren a ver si entienden algo. Dice, pero ¿cómo? Si ellos sabían, claro, ellos se la sabían, pero la letra, pero no discernían el corazón de Dios, no podían ver a dónde los conducía Dios, no podían ver cómo Dios quería moldearlos a ellos. Y el Señor en varias ocasiones les dice, ¿no habéis leído esto y esto y esto? ¿Qué creen ustedes que es lo que significa cuando Dios dice esto? En otra ocasión, pero en la ley está con el tema del divorcio. En la ley está, Moisés dio permiso. Entonces, ¿por qué dio permiso? Y lo primero que el Señor les dice es, en el principio no fue así, mas por la dureza de su corazón, es que Moisés trató como de regular la cosa ahí según la dirección de Dios, porque ustedes estaban desatados con el tema. Entonces, sí, las prácticas y las costumbres deben ser el fruto natural de un corazón que le pertenece a Cristo. Eso no quiere decir que vamos a dejar de hacer lo que hay que hacer, no, hay que mantener las prácticas y hay que mantener las santas costumbres, como esta, el bautismo, lo encontramos a lo largo de la Escritura, entonces hay que mantenerlo dentro de la vida de la iglesia. Pero necesitamos que las prácticas realmente sean parte de nuestra identidad, no una apariencia. Porque de hecho vamos a profundizar un poquito en las prácticas aquí, porque el versículo siguiente menciona algunas. Entonces necesitamos ocuparnos de estas prácticas como Dios espera que lo hagamos, no simplemente para cumplir el requisito. Pero vamos a avanzar para que profundicemos mejor en la idea que les quiero comunicar. Dice versículo 42. No, perdón. El 41, falta un par de cositas mientras vamos avanzando. Y los que habían recibido su palabra fueron bautizados y ¿qué? Y se añadieron. Yo me imagino que ya ahí tienen una pregunta, ¿no? Entonces voy a seguir derecho porque, ¿cómo? Bueno, hay varias preguntas. ¿A qué fueron añadidos?
eso sería lo primero que tendríamos que preguntar. ¿A qué fueron añadidos? ¿Quién los añadió? Bueno, no fueron ellos mismos porque la gramática del texto nos dice que alguien lo hizo por ellos, ¿no? Bueno, en el idioma original eso está en voz pasiva, o sea, es cuando alguien hace eso por ti, no cuando tú lo haces, ¿no? Fueron añadidos. Pero entonces, ¿a qué fueron añadidos? Entonces hay varias, bueno, no hay varias respuestas, pero hay varias cosas que podemos mirar y obtener una respuesta. Versículo 40, ¿qué respuesta encontramos en el versículo 40? ¿A qué fueron añadidos? No, pero no dice iglesia en ninguna parte. Por aquí no hemos leído iglesia. ¿A qué fueron añadidos? ¿Cómo? 40, versículo 40. ¿A qué fueron añadidos? Bueno, también puede ser. Pues en ese no lo había notado yo. Pero ¿qué les dice Pablo a qué les manda Pablo? ¿Ves, Pedro? ¿A qué les manda Pedro? Sean salvos. Entonces, ¿a quiénes fueron añadidos? Al grupo de los salvos, por lo menos. Si usamos el versículo 40, fueron añadidos al grupo de los salvos. Probablemente al grupo de los que testificaban también, porque los que testificaban también eran salvos, pero aquí todavía no lo vemos testificando, ¿no? De momento, al grupo de los salvos, o según el versículo 44, al grupo de ¿quiénes? De los que habían creído, al grupo de los creyentes, ¿cierto? Versículo 39, ¿a qué son añadidos o a quiénes fueron añadidos? ¿A dónde fueron añadidos? Versículo 39. Eso. Pero tenemos dos maneras de verlo. Uno, a los llamados. O, según la primera parte del versículo, ¿a quiénes? A los participantes de la promesa. Recuerden, los discípulos habían participado del Espíritu Santo, ahora estos son llamados a ese mismo grupo. Como también está en el 33. Dice así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Entonces también han sido unidos a los participantes de la promesa. Versículo 32. ¿A qué fueron añadidos? Al grupo de los testigos. Pero testigos ¿en qué sentido? ¿A qué se refiere Pedro aquí cuando habla de testigo? Recuerden el pasaje que vimos en Mateo 16. A los testigos de la identidad de Cristo, a los testigos de quién era Cristo, a los testigos que reconocían el poder de Cristo, la gloria de Cristo. ¿Sí? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y dice Pedro en Mateo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando comenzamos a analizar ese pasaje dijimos que todo lo que corresponde a la iglesia está basado en la identidad de Cristo. No puede pasar nada con la iglesia si Cristo no es el centro y si los que hacen parte de la iglesia, bueno, no pueden serlo de otra manera, pero digámoslo así, que los que hacen parte de la iglesia no reconocen la verdadera identidad de Cristo. No como profeta, aunque fue profeta, no como apóstol, no como un buen hombre de Dios, sino como el Hijo del Dios viviente en quien se halla la vida. Entonces fueron unidos a los que como Pedro reconocen que Cristo es Señor o que Jesús es Señor y Cristo. Y versículo 1, versículo 1, no estaban todos juntos, pero no dice quiénes estaban juntos, ¿no? Pero sabemos quiénes estaban juntos. ¿Quiénes estaban juntos?
¿Perdón? Los testigos, los discípulos. Entonces, ¿a quiénes fueron unidos? A los discípulos de Cristo. En resumen, o claramente a la iglesia, porque ya mencionamos que aquí se formó la iglesia, pero miren las características que encontramos aquí, que son características que también deberíamos nosotros ejemplificar. Somos parte del grupo de los salvos, de los creyentes, somos parte del grupo de los participantes de la promesa, somos parte del grupo de los testigos, de los que reconocen, saben y defienden la identidad de Cristo, quién es Él realmente, y somos sus discípulos. Fueron unidos en general a la iglesia naciente. Entonces la iglesia es un grupo de personas, pero es un grupo creciente de personas, personas que son añadidas en la medida que ¿qué? En la medida que expresan su confianza absoluta en el mensaje del Evangelio, en la persona de Jesús, arrepintiéndose de sus pecados y consagrando su vida a Él, siendo obedientes al llamado del Evangelio. No es un grupo preseleccionado, no es una élite superior, no es la reunión de perfectos. Aquí nos congregamos los que nunca hemos pecado, no. Todo lo contrario, que es lo que acabamos de leer. Se añadieron 3,000. ¿Y qué dijo Pedro que eran esos 3,000? Eran unos asesinos que habían matado al Cristo, que se habían apartado de Dios, que no caminaban con Él. Y era gente que estaba en Israel celebrando una fiesta para Dios. Y Él le dice, ustedes están lejos de Dios, ustedes no conocen a Dios. Crucificaron a su siervo, a su enviado. Entonces, la iglesia no es el lugar donde la élite se congrega, sino todo lo contrario. Somos pecadores que, habiéndonos arrepentido, hemos buscado en la persona de Cristo perdón, o hemos respondido al llamado de Cristo para recibir perdón, salvación y la vida que necesitábamos. ¿Bien hasta ahí? Ahora sí, versículo 42, y se dedicaban continuamente, o ustedes tienen ahí, y perseveraban. En la Reina Valera dice y perseveraban. Y se dedicaban continuamente. Me gusta más esta traducción porque la palabra perseverar ahí tiene énfasis. En el original la palabra es bien enfática, es como buscar algo con ansias. Para nosotros perseverar puede ser una palabra como muy pasiva, muy tranquila, ¿no? Con el hecho de estar ahí, estoy perseverando, ¿no? Porque no me he ido de aquí. Sigo yendo al doctor para que me dé la cita, ¿no? Ahí persevero, pero voy cada mes a mirar si la cita está o no. No, aquí el sentido es algo de lo que alguien se ocupa continuamente, constantemente, con asiduidad. No me preocupen por esa palabra, con entusiasmo, con afán, ¿ya? ¿Qué nos dice eso? Bueno, nos dice que la iglesia no funciona ¿cuándo? Bueno, no solo funciona el día de reunión, por ejemplo. La iglesia no solo funciona cuando hay alguna actividad, sino que para los que hacen parte de la iglesia, lo concerniente a la iglesia es un asunto de vida constante, permanente, continuo, y no simplemente continuo como el dolor del ciático porque no se me va porque está ahí y no puedo hacer nada con él, entonces no, es continuo porque la intención y el corazón están ahí, porque eso es lo que se quiere, porque eso es lo que se busca, porque eso es lo que se persigue. No dice que los empujaban continuamente a las reuniones. No, dice, ellos perseveraban, ellos se dedicaban continuamente, de su propia voluntad, se disponían para ir en pos de eso. Bien interesante esto porque nos dice algunas cositas más, ¿no? En comparación muchas veces a cómo nosotros vivimos la vida de iglesia o cómo vivimos como iglesia.
Quizá por eso es que la vida de iglesia a veces no nos resulta tan provechosa, quizá por eso a veces la vida de iglesia nos resulta un tanto hasta cansona, por eso quizá la vida de iglesia no produce en nosotros la plenitud que debería, eh, porque para nosotros la vida de iglesia son compromisos que tenemos. Hay que ir a la reunión, hay que hacer esto, estoy sirviendo en algo, tengo que hacer aquello, sí, tal. Y por eso les decía ahorita lo de las prácticas. Y entonces tengo cosas que hacer y en la medida que hago esas cosas, bueno, ya me libro de mi responsabilidad y tal, pero a veces mi corazón no está buscando profundamente esas cosas. Como el Señor le dijo en Mateo a la gente en el Sermón de la Montaña, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Cuál era el contraste? Que la gente estaba dedicándose continuamente ¿a qué? A todo lo demás, menos al reino. Y vivían afanados, estresados, lo que sea. El Señor dice, no es al revés. Y el ejemplo de la iglesia naciente, de la iglesia primitiva que le llaman aquí en Hechos, nos dice eso. De hecho, más adelante dice, por ejemplo, 44, los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. 46, continuaban día tras día, continuaban unánimes. Más adelante el 46, comían juntos, hallaban favor y cada día eran más. Y cada día eran más. Yo creo que parte del poco impacto que la iglesia tiene en la sociedad de hoy es precisamente porque la iglesia ha perdido esta característica de dedicarse continuamente a la vida de la iglesia. Y cuando digo a la vida de la iglesia no me refiero a hacer 50 cultos y estar en todos los cultos, no me refiero a eso, sino a vivir en función de lo que somos la iglesia, y ya profundizaremos qué más cosas es la iglesia, pero a vivir en función de lo que somos, en función de aquello a lo que Dios nos ha llamado para hacer. Porque si unimos el concepto de santificación, por ejemplo, el ser parte de la iglesia no es, ¿qué les digo yo? No es haber conseguido el cupo en el bus que ya me lleva para el cielo en vez de llevarme para el infierno. O sea, no es, o bueno, sí es, pero no es solo de lo que ha quedado atrás, de lo que hemos sido librados, de la condenación, del pecado, de la muerte, del poder del pecado, etc. Sino que el ser parte de la iglesia ha puesto delante de nosotros un propósito de vida. Hay una meta delante que hay que caminar y hay que seguir. Pero hemos sido salvos y a veces vivimos con la gratitud de no ser mandados para el infierno, pero sin el interés de caminar como iglesia y alcanzar lo que Dios quiere a través de la iglesia. De hecho, las iglesias hoy día, y digo las iglesias en términos muy generales otra vez, las iglesias se han formado según el corazón de los hombres. Muchas iglesias se han formado según el corazón de los hombres. Es que a nosotros nos gusta qué sé yo, estar entretenidos o lo que sea. Bueno, listo, te ponemos peliculitas y cosas y para que tú te mantengas entretenido. No, es que a nosotros lo que nos gusta es cantar, entonces listo, cantemos 2 horas del culto y al final leemos un versículo como para que leamos la Biblia y nos vamos. Y así, bien dice la Escritura, Pablo dice, que la gente se junta, donde le dicen lo que quiere, tienen comezón de oír y hay gente que les da lo que quieren escuchar. Y muchas veces por eso la iglesia es infructífera en el mundo, porque parece que estamos acomodando a la iglesia a nosotros, pero no.
Dios diseñó, Dios tiene un propósito con la iglesia a través de la iglesia. Y habiendo sido unidos a la iglesia, nuestro primer llamado y nuestra más profunda vocación, el deseo de nuestro corazón debería ser lograr eso. Como lo dice Pablo en Filipenses, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, pero para adelante voy. ¿Por qué? Y miren lo que dice Pablo. Pablo, ¿dije Pedro? No, Pablo. Para ver si logro alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó. Sí, si cogemos el juego de palabras, no es tan grave, ¿no? Pero dice, yo quiero lograr aquello para lo que Cristo me puso en esta carrera y lo que Él espera que yo logre. Necesitamos más Pablos en la iglesia. Eh, ¿Cierto? Porque a mí el Señor me está llevando a las patadas. Y allá está lo que el Señor quiere que yo logre. Y yo estoy como, ahorita vamos, ¿no? Y estoy jalándome por la oreja para que yo llegue donde Él quiere llevarme. Es triste que ese sea el reflejo de la vida cristiana nuestra, ¿no? Se dedicaban, perseveraban continuamente. Ahora, ¿a qué se dedicaban? Entonces hay 4 cosas ahí. Bueno, hay más, pero en el versículo 42 hay 4 cosas. Entonces, como decía ahorita, se ocupaban de aquellas cosas que proveían identidad para la iglesia. Se ocupaban continuamente de aquellas cosas que fortalecerían sus corazones para vivir como Dios quería que vivieran. Se ocupaban continuamente de las cosas en las que serían edificados como iglesia. ¿Cuáles eran esas cosas? Primero, ayúdenme, la enseñanza de los apóstoles o la doctrina de los apóstoles. La iglesia recibe su dirección y su instrucción de la revelación de Dios, de la palabra de Dios. Se ha dicho, muchos escritores lo mencionan, la autoridad final en todo asunto para la iglesia es y debe ser la palabra de Dios. La iglesia no se basa en las opiniones de los hombres, ni en los métodos de los hombres, ni en la filosofía de los hombres. Depende estrictamente del mensaje de Dios. Y así es como la iglesia debe construirse, así es como la iglesia, de eso es de lo que la iglesia debe ocuparse continuamente, de perseverar, de mantenerse, de ser nutrida e instruida en la doctrina de los apóstoles, en el mensaje de Dios, en las escrituras. Y es notorio, tristemente, cómo a veces la escritura va perdiendo cada vez más lugar en la vida de la iglesia. Y cuando digo vida de la iglesia no me refiero al culto, o en este momento no me estoy refiriendo a un culto. Cuando digo vida de la iglesia me refiero a la vida de los creyentes. Tienen la Biblia, manejan la Biblia, se saben la Biblia, pero no viven a la luz de la Biblia. No toman decisiones a la luz de la Biblia, no tratan con su hermano a la luz de la Biblia, no tratan con sus compañeros de trabajo a la luz de la Biblia, no tratan con sus ocupaciones, con lo que sea, a la luz de la Escritura. Hacen lo que se les ocurre. Vivimos como
como nos parece, resolvemos las cosas según la filosofía nos dicta. Quizá el caso de la crianza es el que uno más notoriamente ha visto afectado por las filosofías del mundo, y tristemente como padres cristianos han adoptado la mente del mundo para levantar a sus hijos. En vez de aferrarse a los principios de la Escritura, están practicando propuestas filosóficas y psicológicas en la crianza de los hijos. Y bueno, por eso los hijos están como están a veces. Entonces tiene 2 años y no pueden controlarlo porque no, es que hay que dejarlo, ¿no? Y con 2 años el tipo ya maneja al papá y a la mamá y a los primos y a todo el mundo porque el niño hay que dejar el libre desarrollo de la personalidad y cosas por el estilo. Necesitamos regirnos a la luz de la palabra de Dios, no solo como colectivo, sino de manera individual. Y hay muchos ejemplos, pero no vamos a ocuparnos de eso. El segundo, la comunión. La comunión. Esta palabra es bien interesante porque lo primero que nos dice es que la iglesia no es un club. La iglesia no es una asociación de personas. Hermano, pero habemos muchas personas aquí asociadas. Sí, tranquilos, ya les explico, vamos despacio. Pero la iglesia no es un club, no es una asociación de personas. La iglesia, pues mucho menos es una compañía, es una sociedad anónima, mucho menos un sindicato. Entendiendo la palabra sindicato como lo que es, ¿no? O un grupo que persigue la protección de los derechos, de los intereses propios. La iglesia no es eso. Ahora, hay un factor común que es que las personas se ponen de acuerdo por algo, o que muchas personas hacen parte de una figura, y sí, la iglesia comparte ese factor común, que somos muchas personas unidas en una figura, ¿no?, que llamamos iglesia. Pero la palabra comunión es la que hace aquí la diferencia, porque en un club, en un sindicato, en una compañía, en una sociedad anónima, en una asociación de personas, las personas no necesariamente se conocen todas, las personas no necesariamente se preocupan unas por otras, se preocupan por los fines del club. Es decir, usted pertenece a un club de golf y llega a una reunión del club, y digo club de golf porque aquí no hay golf, ¿no? Y usted llega a una reunión del club y están hablando de yo no sé qué, y fulano dice, ay, me estrellaron el carro y ahora no tengo para el seguro, así era barro la cosa. Pero aquí lo que nos preocupa es qué vamos a hacer con el club. ¿Sí me hago entender? O sea, barro lo del carro, pero paga la membresía porque si no este mes no puede venir a practicar. O sea, están preocupados por aquello. La palabra comunión hace toda la diferencia, porque esta palabra lo que indica es que la iglesia es una comunidad, que la iglesia es una comunidad. Y están aquellos más románticos amantes de las palabras común y unidad, entonces una unidad como, pero no, tranquilos, no vamos a llegar allá. Comunidad simplemente se refiere a un grupo de personas que tienen características comunes, que comparten circunstancias, normas comunes, que persiguen los mismos intereses y que necesitan los unos de los otros para crecer y avanzar. Eso es lo que es una comunidad. Así fue como muchas ciudades se desarrollaron, a partir de comunidades, gente que se puso a trabajar junta, y ese trabajo fue creciendo, con un mismo propósito, con un mismo fin,
bajo circunstancias similares, no que en la vida de todos igual, pero viven en el mismo terreno, ¿cierto? Están sujetos a las mismas circunstancias generales, pues. Pero que persiguen lo mismo y que necesitan los unos de los otros. Eso es una comunidad. A diferencia de cualquier, y aunque la palabra comunidad la aplican ahora a un montón de cosas, realmente si no hay esta característica de unión, de trabajo conjunto, de preocupación mutua, realmente no son comunidades. Son grupos de personas con algún fin común. Pero la iglesia es una comunidad. Es decir, no son, aunque lo estamos, o digamos, somos personas que no solo estamos juntas, sino que vivimos juntas. Todos nos vamos a mudar para la casa de Thanos. No, eso no es lo que estamos diciendo. Eso no es lo que significa. Vivimos juntas en el sentido de que compartimos la vida juntos. No que somos extraños que nos encontramos una vez a la semana, ¿no? Y nos despachamos y no. La vida de la iglesia, ellos se dedicaban continuamente a la comunión, a la comunión, a la vida juntos. ¿Saben? O bueno, tengo que decirlo de otra manera. A mí no me sorprendería que muchas de las cosas que pasan a veces en la iglesia pasen por la falta de comunión, por la falta de vivir en comunidad, por la falta de vernos como dependientes los unos de los otros, por la falta de vernos como pertenecientes a lo mismo, porque aunque sabemos que todos somos parte de la iglesia y vamos al culto y los que hemos creído en Cristo, sí, hermanos, y tenemos una recocha de hermanos así, al final son hermanos que queremos que vivan en otra casa, hermanos que estamos contentos que ya se fueron a vivir solos, hermanos que estamos contentos porque ya se casaron y consiguió su mujer y se fue para el otro lado del mundo y ya casi no lo veo. Y luego nos preguntamos que por qué a veces la iglesia sufre tantas cosas en medio de la iglesia. Porque hay tantos problemas, porque hay tantas, bueno, cosas, por no decir nada en particular. Necesitamos dedicarnos continuamente ¿a qué? ¿A qué? Y se durmieron. A la comunión. A la comunión. La doctrina de los apóstoles, la comunión. A la comunión. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Bueno, más adelante veremos elementos de cómo expresar la comunión. De hecho, aquí vamos a ver uno en este pasaje que está aquí. Pero en la medida que avancemos veremos más. Pero el asunto es que necesitamos dedicarnos continuamente a la doctrina, a las enseñanzas de los apóstoles, a la enseñanza del Señor en su palabra, y necesitamos dedicarnos continuamente a la comunión. Necesitamos crecer en comunión. Y el estilo de vida de la sociedad de hoy lo que está haciendo es distanciarnos cada día más. Es alejarnos los unos de los otros. Cada vez las interacciones se hacen más impersonales. La gente le da pereza, a mí a veces me da pereza también, qué vergüenza, pero a veces la gente le da pereza llamar. Un mensajito para no tener que hablar con nadie ahora, porque yo le dejo el mensaje y si me contesta enseguida, pues yo veo si le contesto de regreso de una vez. Que cada vez estamos aislándonos más. Pero la vida de la iglesia es todo lo contrario. Necesitamos vivir en comunidad. Eso no quiere decir que vamos a vivir apilados los unos encima de los otros, no. Pero necesitamos compartir la vida. Necesitamos empujar juntos en la misma dirección. Necesitamos apropiarnos todos de la meta que Cristo ha puesto para nosotros y estimularnos mutuamente a la persecución de ese propósito en la fuerza y el poder de Cristo a través del Espíritu Santo. Vamos a dejar hasta ahí
próxima semana continuamos con más si el Señor lo permite. Padre, gracias te damos por el tiempo que nos has permitido tener alrededor de tu palabra. Gracias, Señor, por Cristo nuestro Salvador. Gracias por habernos hecho parte de esta iglesia, por habernos salvado, por habernos dado una identidad a través de las cuales el nombre tuyo pueda ser proclamado. Gracias, Padre, te damos por estas cosas que nos ayudan a mantenernos como iglesia en la senda que tú has trazado, a buscar lo que tú quieres para nosotros. Ayúdanos, Padre, a vivir como iglesia cada día más, cada día mejor, reflejando, Padre, lo que tú has planeado para nosotros, que es allí donde encontramos bendición y plenitud. A ti nos encomendamos en esta noche, dándote gracias por Cristo nuestro Señor. Amén.